viene una sesión de preguntas que va a ser coordinada por el doctor Carlos Guido Musso. Siguiente, bueno. El doctor Carlos Guido Musso, quien hará la coordinación de la sesión, es un nefrólogo con doctorado en fisiología renal, en nefrogeriatría, y actualmente trabaja con el Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, es investigador de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla. Si nosotros miramos la situación, o hacemos un recuento, pues al día de hoy, el COVID ha afectado a más de 4 millones de personas y son casi 300.000 personas que han muerto. Sin embargo, también vemos que hay un número creciente de personas que cada día se están recuperando. O sea, esto quiere decir que un tratamiento oportuno es un tratamiento que puede llevar al éxito y a la recuperación de las personas. La situación nuestra en Colombia es de 12.930 casos. El primer caso se confirmó en Colombia aproximadamente para el día 6 de marzo. A partir de este día 6 de marzo, al inicio, las medidas adoptadas por el gobierno de contingencia surtieron un efecto y vimos una curva que estuvo pues muy aplanada. Pero esto también se debía al inicio en que no había muchas pruebas disponibles para realizar los PCR. Una vez que ya se comenzaron a realizar los PCR en las distintas ciudades de Colombia, el número de pacientes positivos acumulados comenzó a subir. Asimismo, esta fecha de inicio de la cuarentena, que fue el día 25 de marzo, también nos ha permitido ver cuáles han sido los recuperados que se han ido acumulando. Si vemos el estado de la situación, la mayor parte de los casos pues son casos leves a moderados. La enfermedad cursa asintomática, casi que en un 15% de los pacientes. Y aproximadamente 1.35% de los pacientes llegan a las unidades de cuidados intensivos. Tenemos actualmente pues una mortalidad asociada a estos casos que llegan a cuidado intensivo relativamente alta, con una tasa de letalidad del 4.1%. Esta pues es a grandes rasgos nuestra situación en Colombia. Siguiente. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra primera charla con el profesor Claudio Ronco, a quien damos las gracias y es un honor tenerlo a usted en Colombia y en otras partes del mundo que posiblemente nos ven en el día de hoy. El doctor Claudio Ronco ha sido pues presidente de la Sociedad Internacional de Nefrología, al igualmente es director del departamento de nefrología del Hospital San Bartolo de Vicenza, Italia. Es profesor externo de la Universidad de Virginia, además de esto de la Universidad Fudan y Gaotong en Shanghái. Es una persona muy reconocida, un científico muy reconocido a nivel mundial. Tiene más de 1.300 publicaciones, 70 libros, 125 capítulos de libros, y ha estado en muchas lecturas internacionales, en congresos, en todo el mundo, siempre enseñándonos y educándonos en los aspectos de lesión renal aguda, del daño endotelial, de la sepsis, del manejo de esta misma lesión renal aguda. Es editor emérito y ha contribuido mucho a la nefrología y a la medicina cardiorrenal y a la Sociedad Internacional de Órganos Artificiales. Muchas gracias, doctor Ronco. Es un honor tenerlo en Colombia y poder escucharlo y aprender de usted y de esta experiencia
que ustedes han tenido en los meses previos de esta pandemia. Muy bien. ¿Está mirando mi pantalla? Sí, señor. Puede Perfecto. seguir adelante, por favor. Perfecto. Entonces, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y al doctor Gustavo Aroca y al doctor Musso para ser chairman de esta sesión y por la gentil invitación. Yo tengo un español muy pobrecito y entonces voy a hablar en inglés, pero mi idioma será un inglés muy simple, hablado de un italiano a los amigos colombianos. Yo creo que nos vamos a entender muy fácil. Preguntas y al final podemos probablemente hacerla en español y vamos a ver si es posible. Entonces voy a hacer un switch con el English y un saludo particular de nuestra universidad, la Universidad de Padova, que va a tener 800 años de historia en 2 años desde este momento. Bueno, muchas gracias por esta gentil invitación. El título es ¿Cómo funciona la hemoperfusión? Es un topic muy importante y pienso pero que voy a hablar un poco en un concepto más extenso de cómo el virus COVID-19 ha influenciado la insuficiencia renal y los tratamientos. So we will speak about the virus and the kidney, and issues that are of interest for the nephrologist. This was a picture, 15 of March 2020. You see that mostly Europe was affected after China, and somehow the level of interest for the United States and Latin America was quite limited. But there was a progression over the months and the days, actually, that led to increase in cases in the Americas. And today, you see how much the map of the pandemic has completely changed. Now, here in Italy, and especially in Venezia and in Veneto, where I live, we are familiar with epidemics, and this is a picture from the 14th century in Venice, a place where the term quarantine was invented to leave the people arriving on the boats from the eastern countries for 40 days in a special area of the archipelago to avoid them to bring infectious disease. And also there was a special mask worn by the doctors that was suggested to avoid contagious, as we wear the masks today. Now, we are familiar about the evolution of viruses through species, especially the influenza virus. We had the experience of the aviaria called H5N1 and H1N1, the swine influenza. And before the present epidemics, we knew the SARS, the severe acute respiratory syndrome, a typical pneumonia caused by a coronavirus that appeared for the first time in Guangdong province and caused several cases. Thanks God, this virus has completely disappeared. Bats and small mammalians were involved. Coronavirus MERS from Middle East, causing also a respiratory syndrome, was identified in 2012 for the first time in Saudi Arabia, and camels were considered the source of transmission. It was identified, the mechanism, by transmission of droplets that evolved into possible contagious disease between humans. This is still around as a disease.
But today we're dealing with the new virus, still of coronavirus species, family, sorry, that has been probably initiated in bats through a small mammalian, the pangolin, and today is transmitted to the human with the jump of species. It was first reported by officials in Wuhan city in December 19, and subsequently in January, it was identified as a specific new type of coronavirus defined SARS-CoV-2 that was basically disseminating the present syndrome. There are a lot of discussion where the origin of this virus is, but there seems not to be evidence to support the fact that this is a laboratory construct, but rather a natural event. Now, knowing what was going on in China, we published on February 6 in Lancet a paper saying preparing for extracorporeal organ support in intensive care. I think this was a visionary paper because in Europe at that time there was no need for extracorporeal therapy support due to coronavirus. But this paper was definitely somehow defining that because it was not possible to anticipate the extent of the epidemic and the number of patients, we claimed that we should be prepared for our intensive care system. Now, we learned that the spikes, the glycoproteins around the virus are specifically linking to specific receptors on the surface of human cells, which are highly expressed in the heart and the lungs. And that's why this invasion of alveolar epithelial cells result in respiratory syndromes. These spikes seem to be the problem related to the virus. And the radiological findings by those who first saw this type of pneumonia was kind of specific and different from whatever has been seen previously. In particular, you see that severe manifestation look like a condition where there are microembolism and macroembolism present in the pulmonary field. Now, immediately we realized that we needed to get prepared, but also we needed to at least consider what to do for the nephrologist point of view. And we published, for example, the urgent need for individual mobile phones, recognizing that a lot of patients with mild infection could be probably managed at home. This is an algorithm for our PD patients with suspicion on COVID at home, where we recommend to stay at home and we manage our suspicion upon spontaneous arrival at the hospital or suspicion while in the ward. And we have a specific algorithm that allow today, since today, not to have any positive patients among our PD patients. At the same time, we used very much our telemedicine, teleconsult, and information communication technology skills with different type of remote patient management with specific platforms that in our PD patients allow to reduce the number of visits and manage at home all the different options. This is a kind of algorithm that we have depending on the alarms that show up using computer resolution or telephone communication, and only seldom and as a least option the patient is invited to come to the hospital. The same is what we published for the hemodialysis patient, where you can see in blood purification this paper, safeguarding maintenance hemodialysis patient population.
And again, we have published a special algorithm, and this can be probably useful for you guys that are now confronting with the explosion, to avoid the possible hospitalization, and if needed, this should be done in a specific COVID section. Again, we have the case of suspicion of COVID at home, and then we have a special triage depending if it is in the dialysis day or non-dialysis day. Suspicion on COVID arrival, we have set up a triage directly before outside the dialysis center, and the patients are then tested with swab tests, and patients that are already hospitalized are also treated with specific caution, and swab results let us tell what the subsequent behavior should be. Now, in the same time, we also published a paper in Lancet Respiratory Medicine on our concern about transplanted patients. Transplantation, of course, is very important and was continued for hyperimmunized patients, but not for living-related donors, because we were afraid that the PCR test for detection of virus were not accurate enough to preserve patients from specific risk. Now that the epidemic is decreased, we have restarted our program, but we have suspended for at least 1 month, and this was our letter to the Lancet. With time, we started to learn exactly the mechanism of damage at the let's say alveolar level and at the endothelial level, and we started to understand that there was a combination of direct damage and damage derived from the hyperactivation of the immune system. In part, this explained why not only the lungs, but also the heart and other organs were involved in the complex symptoms of the severe syndrome. So we, somehow interested in this, published a commentary in Nature Reviews Nephrology, addressing specific comments related to the cytokine storm, what you call trastorno de cytokinas or something similar. There is a massive activation of the immune system with the release of cytokines and activation of all the cells of the immune system. So there is both an innate and adaptive immune response with high levels of different cytokines, including pro-inflammatory mediators, but also anti-inflammatory mediators due to the response of the adaptive immunity. And this may lead to acute lung injury, of course, may lead to hemodynamic instability with hypotension and need for vasopressor, altered coagulation, bleeding or hypercoagulation were both observed, renal failure, and a systemic capillary leak syndrome with something that somehow resembles what happens in sepsis. Interleukin-6 seems to be the most important cytokine in causing activation of the organ damage in different viral infections, and it is produced by different immune cells. And I think that what triggers further stimulation of other cytokines is exactly this. The cytokine storm induce symptoms like fever, cough, shortness of breath, myalgia, arthralgias, fatigue. Sometimes myalgia evolves into rhabdomyolysis, and the aspects observed in this patient are low albumin, elevated CRP,
elevated ASR, elevated LDH, ferritin, and interleukin-6. Anti-interleukin-6 drugs, therefore, have been suggested to block the cytokine storm, like tocilizumab, and this type of drug, followed by others like sarilizumab or other experimental drugs, seems to block circulating levels of IL-6. But I think that while in summary, we may say that cytokine storm is a combination of pro and anti-inflammatory stimulus, and IL-1 is just one of the cytokines present. The use of a drug that blocks cytokine, specific one, may not be enough to block the entire storm. And so the question is, do we have other options? And if we consider what we learned from sepsis, we have discovered the so-called pro-inflammatory response, followed by the anti-inflammatory response that possibly leads to recovery, but in other situations may lead to death due to intractable inflammation, or may lead to death due to a late immunoparalysis due to adaptive immunity. Now, the cytokinetic models has suggested that high level of cytokines in the circulation may be actually somehow removed by blood purification therapies. However, we should not expect probably changes in levels of cytokines, or not dramatic, because we're not aware about tissue generation and by the gradient that takes place between the tissues and the blood. Therefore, we can remove from blood, but we can actually create a gradient to remove from tissues. And this is the base for cytokinetic models that actually may provide some kind of alleviation of symptoms in different tissues and organs. So the idea is not to have a magic bullet for one cytokine, but rather to have a magic shield for the entire storm. And that's why we published our commentary on the rationale for extracorporeal therapies. As we have in sepsis, infection may introduce the concept of altered immune response with high cytokine levels and subsequent organ damage. At this point, we feel that there is a role for extracorporeal therapies, not only to support organ function, but to prevent cytokine damage to different tissues. We have today available special resins. This is a case of a neutral macroporous resin absorbing beads that we have studied. They are made of styrene and divinylbenzene copolymer. They are very biocompatible, and we have studied this. The approach is the following. The viral infection induced pneumonia, but together with the direct damage, we have also mechanical ventilation and possible ECMO that may actually induce a kind of stimulation of pro-inflammatory mediators, followed by anti-inflammatory mediators with a consequent systemic cytokine release, endothelial dysfunction, and organ damage. If we apply different types of extracorporeal therapies, including hemoadsorption, including hemofiltration with high cutoff membranes, or plasma filtration adsorption, or double plasma filtration molecular adsorption called DPMAS, we can actually intervene exactly in the phase of cytokine release and have a non-specific cytokine blockade. Of course, we are not able to monitor this, but we know that the higher will be the concentration of a cytokine, the higher will be the removal. And so we, being a specific, contribute to protect the endothelium, somehow reconstituting a certain level of immunohomeostasis, protecting organ for further damage.
We have studied the resin in a special setup in our institution, different cartridges, and we found no reaction at all with monocytes grown in presence of these resins, showing that high biocompatibility is present. We also studied the possibility to use this in the extracorporeal circulation in combination also with the CRRT, and the flow distribution inside the different cartridges is absolutely optimal, showing the full utilization of the resins available for absorption. So the studies allow us to confirm that the cartridge can be used in conjunction with CRRT with no significant increase in end-to-end pressure drop, and therefore the circuit can be easily managed by our nurses. In the paper, we suggested the possible use of cytokine removal using different approach, such as direct hemoperfusion, plasma absorption on resin after separation, or specific, they call continuous kidney renal replacement therapy. This is crazy for the Americans that want to call kidney the renal replacement therapy, but this is something that I don't understand. Anyway, this is CRRT. And possibly using medium cutoff or high cutoff membranes. Of course, there might be other forms of extracorporeal support, including ECMO, and there might be also the possibility to support the heart and other conditions. Interestingly, in some patients, there may be a superimposition of bacterial infection, so that you have to use what we call sequential extracorporeal therapies that may be basically initial removal of endotoxin or viral particles, then removal of cytokines, then organ support. In a recent publication, I'm sorry the image is not clear, but the Institute Mario Negri in Italy has provided the evidence that viral particles are present in the kidney. And therefore, we have the opportunity to create a model of kidney damage that will come out in Lancet Respiratory Medicine tonight at 11 o'clock. So you will be able to see this paper tonight in conjunction with Faik Hussein from Germany and Tiago Reis from Brazil, who is spending some time as a fellow at our institute here in Vicenza. By the way, all my greetings go to our fellows, Irivians from Colombia. We had many young fellows, and they were excellent students and collaborators. So this will be the title of the paper in Lancet, Management of Acute Kidney Injury in Patients with COVID-19. And this is the model that we have created. Infection goes to no symptoms or mild symptoms, but they may also evolve into specific symptoms that may have pneumonia, may have hypercoagulability, or lead to the cytokine storm, or the three of these conditions. These conditions, in conjunction with possible hypovolemia due to fever and dehydration, and direct damage to the kidney, endothelial, podocyte localization, proximal tubular localization, mitochondrial dysfunction, and acute tubular necrosis may lead to kidney damage. Kidney damage may occur through endothelial dysfunction and also by filtration of damps through the glomerular membrane. At the same time, pneumonia may actually be further, let's say, aggravated by the presence of acute respiratory distress syndrome, and in presence of also ECMO or mechanical ventilation. This may lead to further damage to the kidney. In turn, hypercoagulability may cause directly damage to the kidney by endothelial damage, rhabdomyolysis, kidney infarction, and microthrombin, and also a damage to the heart that through a myocardial dysfunction
may cause arterial underfilling or venous congestion, leading to damage of the kidney. In turn, AKI may result in fluid overload, aggravating the patient. And in this case, I'm sorry, this is not hypovolemia, it's hypervolemia that may actually induce damage to the lungs. So we are in front of a situation where there is significant crosstalk between different organs, and we have available different options to support organs that go from VA and VV ECMO, slow continuous ultrafiltration, CRRT, plasma filtration, plasma exchange, hemoperfusion, albumin dialysis, plasma filtration adsorption, and extracorporeal CO2 removal. This is the algorithm that we suggested in our paper in Lancet. We start from the indication, suggesting that CRRT may be applied because of oliguria and refractory hypervolemia, but also hyperkalemia, severe acidosis, azotemia. But in presence of cytokine release syndrome, we should consider extracorporeal techniques for cytokine removal, like the one we have suggested before. Then we should prepare for these therapies. We should prescribe the therapy, CRT and other hemoperfusion techniques in case are needed. We should ensure that we have an effective delivery. And finally, we should monitor the treatment in a way that we can go back to delivery or prescription and modify prescription in case we're not achieving adequate results. We should see also that in China, National Health Commission of People's Republics of China have suggested blood purification treatment, including plasma exchange, absorption, perfusion, and blood plasma filtration to remove inflammatory factors in case of cytokine storm. Interestingly enough, recently, FDA in America has approved the emergency use of hemoperfusion with the Cytosorb cartridge for emergency use in COVID patients. This is a situation, therefore, of a patient that comes to admission with fever, hypotension, respiratory failure, starts mechanical ventilation, then evolves, possibly if severe cases are present, in hemodynamic instability, high cytokine level, high ferritin, high CRP, hypercoagulability. These are the patients in which we suggest to apply hemoperfusion to remove cytokines. And in fact, in some patients, we have observed hemodynamic stabilization, normalization of cytokines level, decrease in inflammatory parameters, improved pulmonary exchange, and extubation. And the PaO2 FiO2 ratio has improved dramatically. This is one case that I would like to report of treatment for 10 hours, in which we had 50% reduction in interleukin-6. We have 60% reduction in norepinephrine requirement and improvement in mean arterial pressure. But also, studying the monocytes of this patient, we have seen after 10 hours of treatment the improvement of the capacity to express TNF and the ability to do phagocytosis. Furthermore, we have seen the improvement in antigen presentation capacity determined by the measurement of HLA-DR expression. This is the mean fluorescent intensity, and this is the percent of monocytes expressing the HLA-DR. As I mentioned before, hemoperfusion can be done isolated or in conjunction with the CRRT using a filter after the cartridge or before the cartridge, and the circulation can be easily performed. Also, we can perform hemoperfusion in case of patients that require extracorporeal membrane oxygenation, and the treatment can be using a separate circuit or can be somehow connected to the ECMO circuit. There are key messages in our paper
in the Lancet, and there are also research priorities. I would like to stress the fact that most of the treatments done in COVID-19 patients could not be tested in randomized controlled trials. I'm not sure that we will ever be able to do it because in the past we never did it. There are no money to do these studies. But however, we need to collect as much information as possible to clarify the role of hemoabsorption and other extracorporeal systems. To reassure you, we have strongly stressed the fact that these treatments are reserved for special cases or in the context of randomized trials. And we're going to do a special consensus conference with ADCI in a very, very short period of time. So those patients who have superimposed sepsis, we can apply the sequential extracorporeal therapies. Those patients who have viral infection, and because we know that viral infection can actually lead to significant virus levels in the blood, we can use also potential instruments like lectin absorption devices for viral particles removal. In conclusion, I think we have to tackle three different aspects of this patient: cytokine storm, the crosstalk between different organs, and the systemic situation. This is a figure that has been designed by Tiago Reis, showing that we can use hemoabsorption, we can use different organ support strategies, and we can also use probably CRRT, possibly with more open membranes like MCO or ICATOF membranes in order to remove also inflammatory mediators. I would like to ask you to follow our Cappuccino series. This is on YouTube, and you may like the different point of view that I often express. Interestingly enough, this Cappuccino was done in Wuhan in November 27, so we were almost ready to go with the pandemic. And as we mentioned before, you're all invited to come back to Italy on November 3 to 5 to our international course. With this, I think I can stop sharing my screen and go back to your moderation. Thank you. Bueno, muchas gracias, doctor Claudio Ronco, por su excelente conferencia, en que nos ha ilustrado mucho de la situación actual y de las recomendaciones. Como decíamos al inicio, ustedes pueden ir agrupando sus preguntas por los chats del webinar, de tal manera que al final de la conferencia vamos a agrupar las preguntas e iniciaremos la mesa redonda que estará coordinada por el doctor Carlos Guido Musso. Bueno, a continuación se inicia la conferencia del doctor Rafael Ávila. El doctor Rafael Ávila es el director del Departamento de Medicina Crítica del Hospital J. María Cullen de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Queremos darle de manera especial pues, las gracias a él por permitir llevarnos sus experiencias, además sus conocimientos a Colombia y a todos los participantes en este chat desde los distintos sitios del mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor compartir este panel de lujo, inclusive con el profesor Ronco, que todos los años voy a Vicenza, así que para mí esto es un gran honor y un placer compartir con ustedes la experiencia que nosotros tenemos. Básicamente se me encargó de hablar aspectos prácticos y experiencia en Latinoamérica. Por supuesto que la hemoperfusión no es algo muy desarrollado en Latinoamérica hasta ahora, pero básicamente estoy obligado a hablar inicialmente de lo que es la pandemia y lo que está pasando en Argentina. Hemos tenido hasta ahora, yo diría, un buen número de cantidad de casos, de unos aproximadamente 7.000 pacientes con muy
poca mortalidad hasta ahora, 330 pacientes aproximadamente, y principalmente están centrados en lo que es Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. En mi estado, que es Santa Fe, prácticamente tuvimos 3 muertos y muy poca cantidad de casos. No llegamos prácticamente a los 300 casos, lo cual eso es una cosa muy provisoria y continuamos tratando de mantener pocos casos y hay muy pocos pacientes en terapia intensiva, por lo cual tenemos poca experiencia en los pacientes COVID-19 que hayan ingresado a terapia. Sobre todo, creo que hay unos aproximadamente 260 a 170 pacientes hoy internados en terapia intensiva en la Argentina y están prácticamente todos en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Pero quiero básicamente hacer una introducción a lo que hacemos nosotros, porque venimos con el concepto de hace muchos años de nefrología crítica, de incorporarla adentro de lo que es el ambiente de las áreas críticas, lo cual, por lo menos en Argentina, no es un tema fácil. Y quería presentar un poco la unidad y qué es lo que hacemos. Tenemos un departamento con 30 camas de terapia intensiva con 550 admisiones aproximadamente por año, una H2 de ingreso de pacientes realmente graves, una estadía prolongada y muchos pacientes en ventilación mecánica, ya que es un hospital con muchos centros de derivación, inclusive desde el norte de la provincia y norte del país. Y iniciamos de a poco, empezando con las técnicas más simples extracorpóreas, y fuimos sumando gente y formando team y equipo para poder progresar y avanzar en técnicas que sean más efectivas para tratar a nuestros pacientes con enfermedades más severas. Esto llevó una cosa a la otra hasta que terminamos haciendo terapias de reemplazo renal continuas, que en Argentina no es fácil de realizarlo, y después fuimos desarrollando ese concepto que siempre dice el profesor Ronco, de tener un soporte extracorpóreo de órganos, una unidad, digamos, un ECOS de team que pueda tratar a estos pacientes, porque hoy nos encontramos con la realidad que un equipo se conecta a otro y que aparte interacciona con los órganos del paciente. O sea que hay un crosstalk muy combinado, muy difícil de entender muchas veces y de manejar, con lo cual la asistencia multidisciplinaria creo que es clave. Estos son los números aproximados de la experiencia que nosotros tenemos en nuestra unidad. Hacemos aproximadamente unos 25 pacientes en ECMO, 90 pacientes que requieran reemplazo renal, inclusive terapias continuas o SLED, principalmente empezamos siempre con terapias continuas. Hacemos plasmaféresis también para muchos pacientes y incorporamos hace aproximadamente un año, después de mucho tiempo de estar luchando, hemoperfusión dentro del tratamiento habitual que tenemos en nuestros pacientes. Con lo cual conlleva una interacción y un entrenamiento que tiene que ser muy alto para manejar los pacientes. Pero, yendo para atrás, uno tiene que recordar las primeras definiciones de sepsis, y me acuerdo estábamos contentos cuando en el año 92 teníamos la primera definición, donde definíamos sepsis como un foco infeccioso más 2 signos de SIDS. Con eso prácticamente teníamos el diagnóstico de sepsis, y lo que hemos visto es que a través de los años realmente no se correlacionaba con una sensibilidad, una especificidad para determinar qué pacientes le iba a ir mal y qué pacientes realmente tenían sepsis. No fue hasta el año 2016 que creo que muy oportunamente el consenso de nueva definición de sepsis incorpora lo que fisiopatológicamente sucede en la sepsis, que es una respuesta disregulada del huésped hacia una infección o hacia una anoxa. Esto creo que ha llevado a muchos trabajos y a muchos intentos de mejorar el tratamiento de sepsis que realmente no lo hemos visto reflejado en el número, porque hoy un paciente con shock séptico tiene una mortalidad del 40%, y no sé si hemos avanzado tanto, más que la administración precoz de antibióticos, que es fundamental, la administración de fluidos y drogas inotrópicas. Creo que ese tripio de la remoción del foco, creo que es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que otras medidas de soporte vital de órganos para disminuir la injuria que nosotros le podemos producir con la invasión que nos hacemos los pacientes es de tremenda importancia. Así todo por esto, uno siempre trata de desarrollar y de buscar alguna técnica que mejore la mortalidad de los pacientes sépticos. Si uno ve lo que sucede cuando un germen o un tejido dañado activa el sistema inmunológico, uno puede ver claramente este gráfico, no sé, el punto no importa, pero uno puede ver el gráfico de lo que sucede en la respuesta inflamatoria que uno encuentra cuando el paciente está séptico. Básicamente hay una gran respuesta de citoquina y de mediadores que está a cargo de la respuesta
inmune innata, que es muy importante, y tiene la capacidad de reconocer hasta 1000 patrones diferentes, lo que se llaman PAMP, de cualquier bacteria o microbio, y esto genera realmente una tormenta de citoquinas. En este momento, que realmente está en boga la tormenta de citoquinas, realmente ahí los pacientes tienen dos caminos: o mueren rápidamente, o son pacientes que van a shock séptico fulminante. Uno pensaría que acá se mueren todos los pacientes, pero acá prácticamente muere solamente el 25% de los pacientes. Contrarrestando esto, una respuesta antiinflamatoria, lo que hace es que nos pueda llevar a un estado que los terapistas estamos muy acostumbrados a ver, que es un estado de inmunoparálisis, en el cual el 65% de los pacientes que se van a morir de sepsis se van a morir en este estadio. Entonces uno lo que trata de evitar es que pasemos del estadio inicial al estadio de inmunoparálisis. Por supuesto que hay muchos estudios y muchos trabajos tratando, y de tratamiento, tratando de que esto no suceda. Básicamente, el concepto de la remoción de citoquinas, como decía el profesor Ronco, está basado en dos teorías, aunque hay más. Las dos más importantes son las que propuso el doctor, de lo que es la concentración pico. Básicamente, inicialmente, hay una gran liberación de citoquinas, especialmente interleuquina 6, que tal vez sea la más importante en los procesos, pero también muchas otras proinflamatorias, pero conjuntamente hay también una contrarrespuesta de las citoquinas antiinflamatorias, lo que genera una activación y depresión en conjunto. Si uno podría remover esas citoquinas, podría poner un umbral y con eso disminuir la cantidad de disfunción de órganos y de cantidad de citoquinas o respuesta inflamatoria en diferentes órganos. Esa es una teoría. Otra teoría interesante es la teoría citogenética, ha publicada por el profesor Penn, sobre todo en ratones donde indujo una peritonitis en el laboratorio, y lo que vio es que la remoción con plasmaféresis de citoquinas lo que genera es un gradiente citogenético hacia el plasma de diferentes órganos, y esto lo que produce es redirigir en forma correcta la respuesta inflamatoria de la siguiente manera. ¿Dónde nosotros podemos actuar con la hemoperfusión? Bueno, básicamente, primero, removiendo el patógeno de la sangre o removiendo las endotoxinas o el PAMP, que llamamos, ¿sí? Nivel 1, nivel 2. Otro es removiendo o reprogramando los leucocitos. Hay trabajos que muestran que estas técnicas pueden reprogramar la respuesta inmune, que es importante. Y otra es reduciendo los niveles de citoquina. Este nivel de citoquina que aumenta, lo que hace también es dañar células. Y esas células dañadas lo que generan es un círculo vicioso de generador de citoquinas, lo cual es lo que hace que los pacientes entren en disfunción y se mueran, básicamente. Los tipos de solventes, muy directamente los tipos de solventes y cosas prácticas, pero pueden ser selectivos y no selectivos. Los selectivos son los bien conocidos que remueven endotoxina. El más conocido claramente es el de toramicina, y donde más experiencia hay en el mundo, ¿sí? En función con los cartuchos. Después, de los no selectivos, tal vez los que nosotros tenemos experiencia son los cartuchos de Jafrón en Argentina, y ahora ha ingresado Cytosol también, que son también los que más experiencia hay. Y después están aquellos que pueden absorber endotoxinas o citoquinas, como es el Oxiris, que hay muchos trabajos que están saliendo y que podría tener un rol en tener una absorción mixta de endotoxina y de citoquinas. Basado sobre esto, y viendo la experiencia que teníamos, y ya una experiencia larga en lo que es soporte de órganos, nosotros decidimos comenzar un protocolo con tratamiento de hemoperfusión para aquellos pacientes con shock séptico grave, ¿sí? Diríamos casi refractario. Para eso incluimos pacientes mayores de 18 años, que tenga una procalcitonina mayor de 2, igual o mayor de 2, lo que está marcando claramente una infección bacteriana, muy probablemente, y como punto de corte, medir la interleuquina 6 a un punto mayor de 900 picogramos por mililitro. Luego de hacer el diagnóstico de shock séptico, de acuerdo a la definición, la última definición de sepsis, y altos requerimientos de noradrenalina, igual o mayor a 0.4 microgramos por kilo por minuto. Y aparte, sumar necesidad de reemplazo renal o de ECMO. Luego de hacer el diagnóstico de shock séptico con estas características, en un tiempo menor de 12 horas, nosotros comenzamos el tratamiento con hemoperfusión con un cartucho H2-330 por 2 días consecutivos. Tomamos los datos, se ve el panel de datos pre y post el tratamiento con hemoperfusión, corríamos el tratamiento en pacientes con CRT,
con un filtro 1.4 de polisulfona o 1.5 ST, que son de Gambro, y después de eso hacíamos recolección previa y posterior de los datos que ustedes ven en la filmina. Nuestro point primario fue comparar los cambios en los requerimientos de noradrenalina antes y después de la hemoperfusión. Lo secundario pusimos como primero demostrar la disminución de interleuquina 6, valorar la respuesta individual y total de lo que es el SOFA score, que es un muy buen SOFA para demostrar la mejoría de disfunción de órganos y que es el recomendado por las recomendaciones de sepsis. Establecer una resolución de shock, ¿sí? Con restitución normal del lactato, clearance del lactato y mortalidad 7, 30 y 60 días. Por supuesto que lo empezamos este protocolo en diciembre y hemos reclutado hasta ahora 4 pacientes, que vamos a ver los resultados parciales. Debido a esto también y a los cambios con el COVID-19, el reclutamiento ha bajado un poco. Y en la tabla podemos ver lo que son los criterios de gravedad a la admisión a UTI. Hemos recolectado 4 pacientes con un SOFA score promedio de 14, una PAFI de 171, niveles de lactato elevado, por supuesto, y de estos pacientes, 3 tuvieron CRT y 1 tuvo ECMO. Si uno observa en la curva, la respuesta de noradrenalina fue importante, disminuyó luego del primer tratamiento, sobre todo, excepto en un paciente. En un paciente, claramente, después del tratamiento, la dosificación de adrenalina seguía subiendo, que después no vamos a puntualizar quién tenía este paciente, en realidad. Y vimos que cuando analizamos la curva de interleuquina 6, vemos que drásticamente disminuyó la interleuquina 6 con el primer tratamiento, excepto en este mismo paciente que se seguía manteniendo igual o había bajado muy poco. Cuando seguimos la concentración del lactato también, vemos que el lactato también se disparó y este paciente rápidamente murió. En 3 días el paciente había muerto. Inicialmente, cuando nosotros analizamos al paciente, pensamos que podía tratarse de un síndrome de activación macrofágica. Y traigo este paciente a la discusión porque es lo que se discute en los pacientes con COVID-19. Y la pregunta es, luego de cumplimentar todos los criterios y ver que con 2 cartuchos no pudimos bajar los niveles de interleuquina, que se relacionaban también con aumento de la necesidad de noradrenalina o de drogas inotrópicas, claramente había una correlación. Si este síndrome que nosotros vemos en los pacientes sépticos es exactamente el mismo síndrome que tienen los pacientes con COVID-19, ya que hay publicaciones de que este síndrome es mucho más localizado en el pulmón en los pacientes con COVID-19, y que los altos niveles de interleuquina 6 se encuentran adentro y permite que el virus pueda actuar y generar el daño citopático directo o generar distrés respiratorio. Y como cosa interesante nos pareció traerlo a la discusión si la necesidad de mayor dosificación de hemoperfusión más las medidas habituales que realizamos es de tremenda importancia, o si hay que aumentar la dosis. Vamos seguramente a la discusión, vamos a ver, pero hay recomendaciones de utilizar mayor intensidad en el primer día de tratamiento en aquellos pacientes que tienen síndrome de activación macrofágica o que desarrollan tormenta de citoquinas como es el COVID-19. Ahora, algunas cosas importantes, porque muchas veces discutimos cuáles son los elementos o las herramientas que tenemos nosotros para ver la respuesta del tratamiento de hemoperfusión. Nosotros muchas veces con procalcitonina, marcadores que tenemos bedside al lado de la cama para determinar, son muchas veces muy buenos marcadores para el ingreso y los criterios de infección, pero no para el seguimiento. ¿Por qué? Si uno ve que cuando aplica hemoperfusión utiliza hemofiltración a través de CRT, o puede utilizar también SLED, más hemoabsorción, realmente el CIBIN para procalcitonina y para lo que es proteína C, el monómero de proteína C, realmente se filtra mucho y se pierde mucho en el tratamiento, con lo cual puede tener un valor importante para el ingreso y la selección de nuestros pacientes, pero no para el seguimiento, me parece a mí, del tratamiento, de la efectividad del tratamiento, que claramente está dado por la respuesta clínica y por la mejoría de la disfunción de órganos, que es lo que nosotros buscamos. Y cuando uno sigue el timing de cómo aumentan los mediadores y los marcadores en los pacientes con sepsis, ve que lo más efectivo y sensible en tiempo son las interleuquinas. De la interleuquina la más importante, por supuesto, que es la 6 y la 10, que es antiinflamatoria y factor de necrosis tumoral, pero nos parece, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros en Argentina,
que la más fácil de dosar al lado de la cama del paciente en tiempo real es la interleuquina 6. Fíjese que la procalcitonina tiene un retardo en ascender, y la proteína C también tiene mucho más tiempo, con lo cual muchas veces cuando tenemos niveles elevados ya de procalcitonina, los valores de interleuquinas pueden estar ya más disminuidos. Por eso me parece que inicialmente tener otro parámetro más que la procalcitonina para ver en qué estado inmunológico estamos o de tormenta de citoquinas, sería muy adecuado tener la posibilidad de tener dosificación de interleuquinas en el hospital. Ahora, aspectos técnicos a tener en cuenta son, como decía, que todas estas máquinas están interconectadas y realmente lo que está sucediendo con la administración de drogas muchas veces es muy difícil. Recordamos que si hay algo que ha mostrado disminuir la mortalidad en sepsis es la administración de antibióticos. Y este es un problema muy importante en la interconexión de diferentes dispositivos y lo que es el concepto de ECOS. Con lo cual, tener en cuenta la dosificación es un tema muy, muy importante. Otra cosa más importante es mantener la anticoagulación en forma adecuada y entender la interacción que tienen los diferentes dispositivos. Otra cosa muy importante, ya el profesor Ronco lo mostró, pero es de lo que uno utiliza con los cartuchos, conocer su manufactura y cuáles son las características que tiene. El profesor Ronco probó y mostró ya en la diapositiva la biocompatibilidad de los cartuchos que nosotros utilizamos, que son los de Jafrón, que ha mostrado una muy poca actividad inmunológica. Hay que tener en cuenta que otras reacciones adversas, como por ejemplo los trastornos de la coagulación y la plaquetopenia, suelen presentarse cuando uno hace el tratamiento, y si uno sigue los trabajos, 20 a 25% de muchos de estos trabajos ha mostrado una disminución importante en las plaquetas. Diríamos, hay que tener en cuenta cuando aplica el tratamiento de hacer un control adecuado, pese a que inmunológicamente parecen ser seguros. Otra cosa es entender la hemodinámica de esos cartuchos para saber, por ejemplo, de cuánto es el priming, ¿sí? Cómo realmente es la isoterma de ese cartucho, a cuánto tiempo se satura. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno empieza un tratamiento. Y otra cosa es saber qué evidencia uno tiene y puede recomendar de acuerdo al device que uno esté utilizando. Vuelvo para atrás para los antibióticos, porque yo creo que es primordial entender esto. Uno básicamente administra los antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos, en áreas críticas, que son los más utilizados, y tienen una distribución de PKPD que son tiempo dependientes. O sea, mayor tiempo estén por arriba de la SIM, mejor es el resultado. Y hay claramente recomendaciones a esta, por ejemplo, la Sociedad Europea, el EUCAS, y los puntos de corte de SIM para el tratamiento son de primordial importancia. Nosotros viendo esto y sabiendo la importancia que tenían y la seguridad que deberíamos tener para ver si nuestros tratamientos extracorpóreos eran efectivos, porque aparte de ser efectivos por la técnica que utilicemos, tienen que ser efectivos en tener una concentración de antibióticos en forma adecuada cuando los tratamos, ya que el 50% de los pacientes en terapia intensiva son pacientes sépticos. Decidimos llevar a cabo, conjuntamente con todo nuestro grupo de trabajo en el hospital y en la universidad, de la dosificación de antibióticos beta-lactámicos, y sobre todo focalizamos sobre antibióticos como meropenes, que es muy frecuentemente utilizado, y lo correlacionamos con las recomendaciones farmacodinámicas que hay de acuerdo a los principales trabajos que se realizaron. Esto, por supuesto, que después de una revisación muy amplia que hicimos de cuáles eran las recomendaciones en cantidad de gramos, en miligramos, perdón, de meropenem, llegamos a un acuerdo y hicimos un protocolo nuestro de dosificación de todas las técnicas extracorpóreas, ¿sí? Lo llevamos a cabo en la terapia intensiva, en un único centro, y estudiamos 23 pacientes que requirieron reemplazo renal. De esos, 14 fueron CVH-10, técnica continua, y 9 pacientes requirieron SLED. Luego del diagnóstico, por supuesto, fueron pacientes diagnosticados con sepsis, y esto fue en un periodo aproximado de un año. Básicamente, el estudio basó en, después de 24 horas de tratamiento con reemplazo extracorpóreo, sea terapias continuas o sea terapias intermitentes, nosotros comenzamos la medición de meropenem al inicio del intervalo, al 40% o al 100% del intervalo por 3 días consecutivos. Los primeros 24
las primeras 24 horas nosotros no medíamos la dosificación de antibióticos porque buscábamos un estado estable, y es lo recomendado, pero sí hacíamos la carga de 2 gramos de meropenem, más 1 gramo cada 8 horas en paciente con continua, y 2 gramos de carga para el LED, más 1 gramo anterior y 1 gramo posterior al procedimiento de LED. Y vimos como target si se cumplimentaban las recomendaciones de estar arriba del 40%, 4 veces la SIM en el intervalo, o estar el 100% del intervalo por arriba de la SIM. Esa fue la pregunta que nos hicimos, y por supuesto que los resultados de meropenem los tuvimos de forma retrospectiva. Hoy ya lo podemos medir como medición habitual en la terapia intensiva. Las características demográficas y las modalidades las pueden ver en el gráfico, pero el promedio de edad fueron pacientes no muy grandes, con un Apache elevado, la máxima estadio alcanzado, casi todos los pacientes llegaban hasta día 3 de ACI, y un comienzo de creatinina un poquito más alto para aquellos pacientes que utilizaron técnicas híbridas. Cuando uno ve las modalidades que utilizamos y la dosificación, nosotros por default siempre empezamos con 35 miligramos kilo hora, predilución con hemodiafiltración, y SLED para llegar a un KT mayor de 45 o 50 de acuerdo al sexo. Ahí están los promedios y las características del tratamiento con QB, QD y los balances negativos en los primeros 3 días, y el tiempo promedio y días para CRT que tuvimos. Prácticamente 7 días de promedio para CRT y 9 horas de promedio para SLED. Cabe aclarar, esto es importante, sobre todo en SLED, que teníamos un comienzo de horario predefinido fijo. 8 de la mañana empezábamos el tratamiento, después de las 24 horas que se establecía para ingresar al protocolo. Lo que vimos, muchas cosas que son muy similares a la literatura, es que los días 2, 3 y 4, donde medimos al inicio lo que es el valle, al 40% de la dosis, y al final, el valle al final del intervalo, es que básicamente con las terapias renales continuas nosotros lográbamos estar realmente arriba del 100% del tiempo, prácticamente en todos los pacientes. Alguna sola muestra estuvo por fuera del 100% de la SIM, lo cual correspondió al 7.7% de los pacientes en los 3 días determinados, y un solo paciente también estuvo por fuera del rango de estar por arriba de 4 veces la SIM en el 40% del intervalo, lo que correspondió también al 7.7%. Traigo esto porque cuando uno ve SLED y ve que es una técnica fácil de realizar, que realmente la pueden realizar cualquiera, yo creo que tiene un problema grave el SLED, que es la dosificación, que muchos artículos han mostrado que la dosificación de antibiótico es bastante irregular. Y lo que nosotros vimos, pese a ponerlo en un protocolo estricto y empezar siempre al mismo tiempo, con un promedio de 9 horas, que la concentración durante el tratamiento cae drásticamente y muchas veces cae por debajo de los niveles recomendados. Tanto es así que cuando vamos a ver el número de muestras que tuvieron por fuera del recomendado, en el 100%, arriba del 5 muestras tuvieron afuera, y para el 40% 6, lo cual llevó un porcentaje bastante importante de las muestras que estaba por fuera de lo recomendado. Y la cantidad de pacientes, en algún momento, el 50% de los pacientes estuvo por fuera del rango recomendado del 100%. Y el resto, al 40%, el 37% de los pacientes. Lo cual, esto nos hace pensar que además del tratamiento que usamos sustitutivo renal, al agregado de hemoperfusión, lo que podemos encontrar es que los niveles plasmáticos de antibióticos pueden ser mucho menores. Tenemos esta muestra de un paciente que lo hemos controlado, y realmente lo que hemos visto es que siguiendo la dosificación que tenemos para terapias continuas, nunca hacemos hemoperfusión para pacientes intermitentes, por lo menos nosotros, siempre lo ponemos continua, sería adecuada la recomendación de meropenem. Lo hemos visto también en otro trabajo que tenemos con vancomicina, pese a que había un trabajo que mostraba una gran absorción de vancomicina, el profesor Ronco también hace un par de años. Realmente nosotros con la dosificación que tenemos estamos viendo que estamos bien para la hemoperfusión y la dosificación que tenemos. Perdón, y otra cosa más. Cuando nosotros conectamos diferentes dispositivos, sobre todo ECMO, CRT, hemoperfusión,
profesor Shekar mostraba en el año 2014, hizo una publicación, me parece interesante, con respecto a la dosificación de meropenem en los pacientes con ECMO. ¿Y qué es lo que vemos nosotros también? Nosotros, cuando hacemos una interconexión de equipamientos, siempre dosificamos de acuerdo a la terapia renal. Siempre dosificamos a través de terapias continuas. Con eso hemos medido y hemos visto que los niveles plasmáticos de antibióticos son los adecuados. Y es algo similar a lo que encontró el profesor Shekar. Pero, volviendo atrás, para cuando leí la pandemia, los primeros datos de la pandemia, y leía el artículo del profesor Ronco, para tener paz uno se tiene que preparar para la guerra, es tal cual así. Pero me gustaba, también quería agregarle una cosa importante de un autor que yo leo que se llama Chris Voss, que dice, cuando la presión está al máximo, uno nunca está a la altura de la circunstancia. Uno siempre va a caer al nivel más alto de su preparación. Fíjense con esto, siempre hay que estar preparados antes. Uno no se puede preparar en el medio de la tormenta para aplicar tratamientos tan complejos y que necesitan tantos recursos humanos, y yo creo que mucho desarrollo intelectual y conocimiento. Con lo cual, finalizando, la absorción yo creo que es una técnica muy prometedora de purificación de sangre. La biocompatibilidad es un tema que hay que tener muy en cuenta y que tenga baja toxicidad, y el control es muy importante también. Ahora, identificar el fenotipo clínico de sepsis y un marcador ideal, creo que es nuestro gran desafío para poder identificar los pacientes de forma correcta, ¿sí? Y definir el tiempo de comienzo, la intensidad del tratamiento y cómo lo vamos a utilizar, creo que todavía es una cosa también muy importante. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, el doctor Rafael Ávila, por su excelente conferencia, en donde nos ha hecho un resumen muy importante de la manera como debemos abordar, y nos ha mostrado una experiencia en la Argentina que nos va a ayudar mucho. A continuación, entonces, vamos a iniciar con el doctor Carlos Guido Musso, la sesión de las preguntas y respuestas y la coordinación a cargo de Carlos. El doctor Carlos Guido, pues, es médico internista, fisiólogo renal, nefrogeriatra, vinculado con el Hospital Italiano de Buenos Aires, con una experiencia también muy grande. Adelante, doctor Carlos. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores, excelentes ambas conferencias. Y bueno, hemos recibido muchísimas preguntas, yo las he resumido en grupos, y si les parece bien, voy a hacerle una a cada expositor en forma alterna, empezando por el doctor Ronco. Doctor, muchas gracias por su exposición. Hay una pregunta que me llega, dice si, ¿qué porcentajes de los pacientes que fueron tratados con hemoperfusión por la tormenta de citoquinas se recuperaron y cuál no? Bueno, ante todos, hemos tenido más o menos un 20% de los enfermos que ingresaron en el hospital fueron en cuidado intensivo. De esos pacientes, más o menos el 40% desarrolló falla renal aguda de distintos estadios, y aproximadamente un 10 hasta 20%, dependientemente de los momentos, necesitaban terapia de reemplazo renal. Bien. En total, hemos utilizado la hemoperfusión en un más o menos 30% de los enfermos que necesitaban terapia de reemplazo renal, pero en total algunos enfermos
fueron tratados antes de desarrollar una falla renal aguda que necesitaba terapia de reemplazo. Y hemos tratado más o menos como 8 enfermos con la hemoperfusión y 4 enfermos nunca desarrollaron necesidad de diálisis. Los otros desarrollaron necesidad de diálisis. No sé si es suficiente, Sí. claro. Perdón, le agrego una segunda pregunta que estaba conjuntamente con la que le hice inicialmente, que es si lograron identificar algún subgrupo de pacientes que les iba mejor por sus características. Bueno, no. Hemos tenido algunos enfermos muy jóvenes. En los enfermos jóvenes hemos decidido de hacer la terapia con hemoperfusión muy temprana. La idea estaba de bloquear el trastorno de citoquinas y bloquear la evolución del daño renal. Todavía no tenemos un fenotype específico para definir lo que van a responder y lo que no van a responder. Y tampoco la respuesta clínica está relacionada con el bajamiento del nivel de citoquina circulante. Esto es por la hipótesis de cytokinetic. Sin embargo, lo que hemos observado en todos los enfermos es una disminución de la necesidad de noradrenalina cuando estaba una instabilidad hemodinámica y un mejoramiento de la situación hemodinámica. Y también creo que es muy interesante, todavía no hemos analizado completamente los datos, un mejoramiento de la tendencia a la hipercoagulabilidad que estos enfermos tenían. Puede ser, hemos tratado la mayoría de los enfermos con unfractionated heparin, pero hemos utilizado una cantidad más alta respecto al normal, hasta 20 unidades por kilo por hora, cuando normalmente en CRRT vamos a utilizar 5 hasta 8 unidades por kilo por hora. Y en 2 enfermos hemos utilizado el Regional Citrate Anticoagulation. Perdón, justamente para esta otra pregunta que tenía que ver con ese punto, por eso se la digo ahora, es, sabiendo el estado de hipercoagulabilidad de estos pacientes, y que seguramente eran anticoagulados, como otra parte del tratamiento, si eso también los obligó a ustedes a usar dosis más altas de anticoagulación en los circuitos. Sí. Porque hemos visto en los primeros pacientes que tenía muy facilidad de clotting en el circuito y necesidad de reemplazar el circuito más frecuentemente de los 24 hours, de los 24 horas que normalmente nosotros hacemos. Nosotros normalmente cambiamos los filtros del circuito cada 24 horas. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, doctor. Disculpe el español. No, está perfecto, perfecto. Ahora hago una pregunta al doctor Ávila. Bueno, excelente charla también, doctor Ávila, muchas gracias. Y le hago una pregunta que sintetiza varias que he recibido, ¿no? Que las podríamos resumir así. En síntesis, ¿cuáles serían los momentos de inicio y los momentos de finalización, si se pueden determinar, digamos, de la hemoperfusión en este contexto? Sí, buena pregunta.
Acá creo que hay que, primero de todo, agrupar, tener un subgrupo, un fenotipo clínico de paciente para poder aproximarse en forma correcta y con complementaria, por ejemplo, biomarcadores que podrían ayudarnos a identificarlo. Pero si uno buscaría ese paciente ideal y cuándo empezar, es ese paciente que rápidamente va a la disfunción múltiple de órganos, ¿sí? Con fenotipo, me parece a mí, con falla renal y con injuria pulmonar, y luego tener un apoyo más de por lo menos algún biomarcador de infección severa, como es la PCP, como es la procalcitonina, por ejemplo. Y si podríamos tener un marcador como la interleuquina, creo que sería mucho más poderoso la herramienta para empezarlo. Yo diría que una interleuquina 6 bien alta, nosotros pusimos punto de corte 900, pero eso es palacio séptico, puede ser no tan alta también. Creo que ese sería el inicio, y siempre, yo veo consenso, dicen 24 horas para empezar. A mí me parece que hay que empezar antes. A mí me parece que hay que empezar en las primeras 12 horas o 6 horas. ¿Cuándo terminar? Esa es una pregunta difícil para mí, porque realmente uno se pregunta si posterior al que el paciente mejoró clínicamente y con disfunción, y que mejoraron sus parámetros hemodinámicos con disminución de drogas inotrópicas, si alargar el tratamiento con hemoperfusión es adecuado, sabiendo la exposición a una superficie que muchas veces puede tener un tipo de reacción inmunológica. No sé cuánto sería. Nosotros hacemos 2 días inicialmente nada más, pero hay recomendaciones de hasta 5 días. Esa es mi punto de vista. Perdón, entonces también, como hice antes, como hay preguntas vinculadas a lo que se estuvo hablando, se las hago ahora. Una de ellas era, bueno, si había algún biomarcador que uno pudiese medir, ¿cuál sería? Creo que está respondida, ¿no? La interleuquina 6. Y la otra pregunta es, ¿la procalcitonina se altera en toda esta situación? ¿Sigue siendo fiable? La procalcitonina como criterio de ingreso para el tratamiento me parece que es muy válida, porque identifica muy bien los grupos que están totalmente inflamados. Pero una vez que empezamos el tratamiento, sobre todo empezamos CRT y empezamos la hemoperfusión, el valor de procalcitonina va a bajar, porque ya con CRT filtramos la procalcitonina, y aparte la hemoperfusión absorbe parte también de la molécula, claro, con lo cual exacto, el parámetro como respuesta es realmente un poco más dudoso. Clarísimo. Pero, aunque hay trabajos que ponen como respuesta a la procalcitonina como un efecto positivo de la hemoperfusión. Clarísimo, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Paso al doctor Ronco. Doctor Ronco, otra pregunta que me llega acá que queríamos hacer es, si tuviera una oportunidad de comparar la evolución de pacientes tratados para la tormenta de citoquinas con hemoperfusión versus plasmaféresis. Nosotros no hemos utilizado la plasmaféresis. En la práctica de la hemoperfusión la tenemos muy común en nuestro centro, y entonces no hemos hecho tratamientos con plasmaféresis. Hemos estudiado en el pasado la plasmafiltración absorbimiento como la CPFA y otros mecanismos, pero ahora nunca lo hemos hecho. Hemos preguntado un Ethical Committee para hacer una plasmaféresis a cascade en los enfermos que están mejorando, para posiblemente alcanzar anticuerpos concentrados. Pero no hemos comparado esto. Mira, no sé si puedo compartir por un momento mi pantalla, pero sí, ahora veo si es posible. Un momentito. ¿Tú ves ahora? No la veo. Ahora.
Ahora sí, correcto, doctor. Es increíble que hoy ha salido un artículo en el New England Journal of Medicine de Boston que habla y publica una figura de Continuous Venous Hemofiltration que si yo la mando al New England Journal of Medicine, nunca la van a aceptar. Y yo no sé cómo esto es posible. Lo que pasa es que creo que los americanos son muy extraños. Bien, creo que te gustará mucho el trabajo que va a salir en Lancet Respiratory Medicine esta noche. Bueno, a las 11 de la noche, que por vosotros probablemente será las 5 de la tarde, ¿no? Creo. Más o menos. Hemos tenido una guerra con el editor para poder poner nuevas terapias como opciones. Y yo digo, mira, esto es un viewpoint. No puede ser el viewpoint de reviewers. Es un viewpoint nuestro. Y entonces han aceptado y vamos a publicar con estas opciones, que está claramente, tiene que ser estudiada, pero yo no entiendo cómo es posible que utilizan cada fármaco, cada droga posible en el mundo sin randomized trial for COVID. Y cuando hablas de extracorporeal therapy, todo el mundo dice, no tenemos evidencia. Es ridículo. Bueno, esta es mi impresión. Puede ser posible porque soy viejo y no tengo nada que perder. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Ávila, le transmito una pregunta de la audiencia. Muchos consultan el número de sesiones por día de hemoperfusión. Sí. Si tienen que ser una, pueden ser dos, si son dos, ¿cuántos días? Eso depende, por supuesto, del cartucho que uno utilice. Porque hay cartuchos que se pueden utilizar 24 horas, hay otros cartuchos que se pueden usar 12 horas, otros están permitidos hasta 6 horas. Nuestra experiencia, lo que hacemos nosotros, es dejamos los cartuchos 6 horas, que son los cartuchos 330, lo dejamos 6 horas. Sé que está autorizado hasta utilizarse 12 horas los cartuchos de Jafrón ahora en Europa, por lo menos eso es lo que me han comunicado. Nosotros todavía no lo usamos ese tiempo. Y sé que hay otros cartuchos que se pueden utilizar como Cytosol las 24 horas. Nosotros utilizamos 2 cartuchos días consecutivos. Lo que sí estamos viendo, por lo que vemos en diferentes recomendaciones con COVID-19, es que muy probablemente haga falta mayor intensidad en el primer día. Con lo cual nosotros nos estamos planteando utilizar 2 cartuchos inicialmente el primer día y subsecuentemente 1 y 1 más. Eso es lo que tenemos en mente. Bien, Perfecto. clarísimo. Muchas gracias, clarísimo. Doctor Ronco, otra pregunta de la audiencia le transmito. Preguntan si un paciente está con el cuadro de tormenta secundario a COVID-19, pero hay chance o sospecha de que puede estar agregada una bacteria dentro del cuadro del paciente. Si no hay cultivos positivos que lo documenten, esa es la presencia de la bacteria, ¿se puede uno guiar por algún otro parámetro? Eso es una pregunta muy interesante. Hemos tenido 2 enfermos con, probablemente 3, con una procalcitonin que estaba subiendo. Y hemos hecho la medida del Endotoxin Activity Assay. Y estos enfermos que tenían un 0,7 más o menos, hemos empezado en 2 días con una cartucho de Endotoxin Absorption, el Toray Mixing, y a seguir
con un cartucho de HA380 de Jafron. Entonces, hemos alcanzado una reducción significativa del endotoxin activity assay y los dos, tres me parece, pero los dos estoy seguro, tuvieron una evolución muy buena con solamente necesitaron CRRT 1 o 2 días, pero para remoción de fluido, no por blood purification. Y al final la diuresis se restauró y nada más. Entonces, medir el endotoxic activity assay es importante porque estos enfermos es muy posible que tienen una bacterial infection superimposition. Procalcitonin, endotoxin activity assay. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor Ávila, preguntan, ante la existencia de distintos tipos de materiales de filtros en la hemoperfusión, ¿no? Le hace carbón activado, resinas, ¿hay algún tipo de material más recomendado? Bueno, esa es una pregunta, me parece que el profesor Ronco seguramente va a responder lo que yo, pero los cartuchos, por lo menos de remoción de citoquina más utilizados, son con resinas con macrosporos. Eso por lo menos los más recomendados para remoción de citoquina. Después hay otro tipo de materiales y características, pero me parece que hoy lo que hay en el mercado y lo que más se utiliza son las resinas, seguramente por también su fácil elaboración y su manufactura a través de un bit adecuado. Me parece que eso es una cosa importante. Y otra cosa también a tener en cuenta, que justo me hiciste recordar, es en la utilización de este tipo de material, entender cuál es su máxima capacidad de absorción a través del tiempo, que es la isoterma de absorción. Y eso es claro para entender cuándo llegamos al máximo de la absorción. Seguramente para muchos cartuchos son 2 horas, pero hay que tener en cuenta eso cuando uno quiere aplicar y la duración del tiempo. Perfecto. Muchas gracias, clarísimo. Doctor Ronco, otra pregunta que nos llega es la siguiente. Si sucede una situación de tormenta clínica donde no hay injuria renal, tenemos más un cuadro pulmonar, ¿tendrían lugar ahí tanto la hemoperfusión como las terapias continuas de hemofiltración, perdón? Yo pienso, pero esta es mi opinión, no es comprobada de un estudio randomizado, controlado. Yo pienso que esto es el enfermo que más va a tener beneficio de una terapia de hemoperfusión, porque es un enfermo donde se va a intentar prevenir el daño orgánico sistémico. Claro. Probablemente no la hemodiálisis, hemodiafiltración, aunque es posible hacerla con membranas que tienen absorción, claro, o con membranas que tienen aclaramiento de moléculas. Hay poca experiencia con la utilización de la MCO, el Terranova prácticamente, pero creo que es una membrana muy interesante porque tiene un aclaramiento mejor de las moléculas inflamatorias. Lo que estoy muy de acuerdo con el doctor Ávila es que necesitamos estudiar cartuchos que tienen isotermas muy bien definidas para definir el tiempo de saturación, el tiempo de aplicación. También sería importante estudiar la cinética de las sustancias que necesitamos remover porque no sabemos el volumen de distribución. Al final hay otro importante aspecto
que es el momento de suministrar un fármaco, como los antibióticos, como los antivirales. Tenemos estudios que muestran que los cartuchos absorben cantidad significativa de fármaco y entonces es importante hacer de la interrupción del tratamiento de absorción para estar seguro que tenemos un nivel de fármaco, antibiótico, antiviral, lo que es, adecuado por un tiempo adecuado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Doctor Ávila, acá hay unos colegas que comentan que ellos en su hospital solo cuentan con la diálisis convencional y que han aplicado en pacientes con tormenta ese procedimiento porque no tienen otra alternativa, no tienen hemoperfusión, ni hemodiafiltración, ni hemofiltración. Y lo que ellos notaron como fenómeno observacional es que había una peoría significativa de los pacientes cuando hacían diálisis convencional, respecto de aquellos que se los manejaba sin sustitución inicialmente, ¿no es cierto? Y ellos querían saber si hay alguna explicación, digamos, que pudiese, fisiopatológica, que pudiese explicar este hallazgo clínico de ellos. A ver si entendí bien la pregunta. Ellos realizaban terapias intermitentes sin hemoperfusión, o sea, terapia intermitente sola. Sí, pero hemodiálisis convencional. Sí. Infiero que debe haber sido diálisis lenta. Diálisis, claro, la diálisis lenta, entendida, claro. Sí. Pero dicen que notaban una clara desmejoría de los pacientes respecto de aquellos que por ahí eran sostenidos sin sustitución, en el mismo contexto de tormenta, digamos, de citoquina. Entonces querían saber si hay alguna evidencia o explicación a ese fenómeno, ¿no es cierto? Me parece que también caemos en lo que es las diferentes modalidades de sustitución renal ahí, me parece a mí. Por supuesto que si hay un paciente inestable hemodinámicamente con alto requerimiento de drogas, no hay dudas que hay que hacer continua, yo creo que no hay ninguna duda de eso. Y otra cosa más, la experiencia en el manejo de SLED, por lo menos, en este tipo de pacientes con altos requerimientos de drogas, también tiene importancia. Me parece que ante un paciente muy inestable, la explicación, esto ya hay muchísima evidencia, prácticamente es una recomendación para los pacientes muy inestables, el tratamiento es terapias continuas, sobre todo porque más que todo el problema es la remoción de líquidos inicialmente, o sea, cómo uno remueve los líquidos a través del tiempo. Entonces la clave nuestra en los pacientes súper inflamados es manejar el balance. Entonces no hay otra posibilidad de manejar el balance, me parece a mí, que tener una técnica continua cuando el paciente está muy grave. Por supuesto que no podría contestarles si aplicar o no una técnica dialítica va a mejorar o no la mortalidad de un paciente grave. Claramente entramos en un tema que es el timing, y si entraríamos en un tema en el timing y paciente, creo que sería para otra discusión y otro webinar. Creo que todo depende mucho de la categoría clínica del paciente para elegir esto. La verdad que es muy difícil de contestar. Bien, clarísimo. Muchas gracias. Doctor Ronco, preguntan si ha tenido experiencia en tormenta de citoquinas en una paciente gestante. No. No. Hemos tenido, pero, experiencia de una tormenta de citoquina en una enferma que tenía 35 años y era una colega, una doctora. Y ha sido humanamente una experiencia muy fuerte, porque la hemos tratado con hemoperfusión y al final no desarrolló daño renal. Y estaba la primera paciente y entonces la pregunta
que nosotros hemos hecho dentro del grupo es, si tú fuiste en su condición, tú querías ser tratado con hemoperfusión, aunque no tienes insuficiencia renal. Y interesante que el 95% de los médicos dice sí, quería. Y yo creo que es muy interesante, muy importante también la experiencia que el grupo madura de los años en la seguridad del tratamiento, que no va a causar trastornos, en la confianza de hacer un tratamiento que bien conocimos y que bien sabemos que no puede causar daño, y en la esperanza de hacer algo bueno. Es una idea que tiene un límite científico, naturalmente, pero es muy interesante por los jóvenes fellows pensar siempre, esta cosa tú la harías a tú mismo, la harías a tu padre, la harías a tu madre. Esto es una idea que puede ser un poco latina de la medicina, pero a mí me parece muy humana. No es basada su una inteligencia artificial. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor Ávila, preguntan también que si hay datos o experiencia en manejar la tormenta con pulsos de hemofiltración, por ejemplo. Bueno, sobre eso también hay mucho escrito, ¿no es cierto? Y yo, sacando el estudio de Iguar y todos los estudios que venían, que se demostró, y las recomendaciones, que el alto volumen de hemofiltración por ahí podía ser no beneficioso para los pacientes sépticos, inclusive con alta pérdida de antibióticos y todas esas cosas. Hay otra cosa más importante también. Nosotros en un momento empezamos a hacer hemofiltración de alto volumen, quisimos hacer alto volumen para pacientes muy inestables sépticos. Nos encontramos con una sorpresa, son las sorpresas de la práctica. Cuando quisimos poner 75, 80 mililitros kilo hora, con máquina Prismaflex, por ejemplo, ustedes tienen un máximo de volumen de 10 litros de fluente. Con lo cual, en una persona de 80, 90 kilos, aplicar alto volumen, por lo menos en nuestro hospital con esta máquina, era muy dificultoso. Está no solo dificultoso, sino muy costoso también por los altos requerimientos de líquido. Entonces, hay un aspecto técnico y después hay un aspecto también de justificación médica. Y digo esto, cuando uno ve los tamaños de los solutos para filtrar y ve que las principales interleuquinas están en 32.000 Dalton, como la interleuquina 6 y todo, no sé si el CIBIN, el coeficiente CIBIN del interleuquina 6 es el adecuado para poder barrerlo a través de los altos volúmenes. Digo como marcador más importante. Y genera también ciertas características técnicas como generar altos volúmenes de sangre con catéteres de alto flujo, porque para hacer una alta hemofiltración uno necesita 300-350 de QV, lo cual realmente lograrlo al lado de una cama de terapia intensiva me parece que no es fácil, y los limitantes que te digo del equipamiento. Hoy con Amplia, por ejemplo, tiene hasta 16 litros para poder hacer de fluente, con lo cual es mucho más probable que uno pueda aplicar ese tratamiento. Y el tamaño de filtro también es importante, y las recomendaciones son tener un filtro de 2 metros, 2.2. Hoy está esa disponibilidad, pero es una técnica que por lo menos nosotros no la utilizamos más para tratarlo y hacemos hemoperfusión. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor Ronco, acá consultan una pregunta muy interesante. Dicen si la aparición de un síndrome hemofagocítico
podría ser tomado como un equivalente a una tormenta y ser la indicación de una terapia de hemoperfusión, por ejemplo? Bien, es muy interesante porque este síndrome ha sido, llevó a mi atención mi fellow Tiago Reis, nos ha mostrado la presencia de este síndrome en algunos enfermos, pero es difícil de definir si esta representa una indicación para la terapia de hemoperfusión y otras. Creo que todavía no la hemos bien entendida y entonces no puedo dar una respuesta muy buena. Creo que es muy importante para un médico y un investigador poder decir, yo no lo sé, yo no estoy seguro. Y entonces, disculpe, pero no tengo datos para dar una respuesta buena. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Ronco. Muchas gracias, doctor Ávila. Y bueno, creo que ya hemos respondido a la inmensa mayoría de las preguntas de la audiencia, aunque hay otras, es imposible responder todas en un tiempo limitado. Pero bueno, les agradezco muchísimo y bueno, han sido muy claros en sus respuestas. Un honor y un placer. Muchas gracias. Gracias, doctor Ronco, al doctor Rafael Ávila, doctor Carlos Guido Musso, por todas sus enseñanzas en el día de hoy en esta nueva enfermedad. Para nosotros en Colombia ha sido muy importante. Al igual, veo que muchos colegas de Latinoamérica, de todos los países, de Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, conectados. Esto incluso puede ponernos un nuevo reto de poder hacer en 1 o 2 meses una nueva reunión desde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología para mirar cómo avanza la situación. Para nosotros ha sido muy importante. Queremos también dar gracias a Andrés Ojeda, también a Michelle por la asistencia en la web y en especial a todos los participantes que estas 2 horas casi hemos tenido de excelente conferencia por asistir. Muchas gracias a todos desde Colombia y desde la Asociación Colombiana de Nefrología. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.